Pues damos comienzo al orden del día. El primer punto del orden del día, que parece ser que no se ha puesto, es el voto de la urgencia de la sesión extraordinaria urgente. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasamos al punto número 1. Ratificación de decreto de la alcaldía aprobado, obra incluida en el programa de fomento empleo agrario y PCA asignación ordinaria. Me consta que tenéis conocimiento. ¿Alguna cuestión, aclaración? ¿Voto a favor? ¿Abstenciones? Se vota con los votos a favor del Partido Socialista y permítanme los señores de Maracena para la gente. ¿Puedo decir la abreviatura? Y así, lo mismo que PSOE, PP, o tengo que estar siempre diciendo Maracena para la gente. No, yo es por una cuestión de operatividad. Si es posible. Y si no, puede ser MG. Yo es por una cuestión operativa. Si no, intentaré siempre decir Maracena para la gente. Sin problema. Pasamos al punto número 2. Ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno local número 20 del 18 de mayo de 2015 sobre la cesión del uso del bien patrimonial a la Hermandad San Joaquín. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna intervención? Pues tiene la palabra el portavoz de Maracena para la gente. Sí, no, por supuesto vamos a decir que sí, porque me parece adecuado y tal. Lo único que quería recalcar un poco la oportunidad, aprovechando que viene un colectivo al que se le va en cierta forma a subvencionar con la cochera y con la subvención, de establecer un reglamento que podíamos acordar entre todos de subvenciones que ya existía aquí en este ayuntamiento, de subvenciones a los distintos colectivos. Y eso pues redundaría pues mayor claridad y facilidad para todos, sencillamente acogiéndose al reglamento que se haga. Simplemente aprovechar la oportunidad para decirlo, comentarlo y que se realizará. Muchas gracias. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 3, renovación operación de tesorería de Cajamar por importe de 600.000 euros. ¿Tenéis la documentación? ¿Alguna intervención? Tiene usted la palabra. En primer lugar, quería preguntar a la señora interventora, si me permite, esta renovación equivale a, vamos a decir, el monedero que puede tener una persona, ¿no? Sí. Lo que pasa es que nos comentaron en la Junta de Portavoces que era, entre comillas, finalista para los FEDER. Para los FEDER. Falta pagar un pago de FEDER, pues se puede tirar. No es específica para un fin, es para cubrir necesidades transitorias de tesorería, sea gasto de luz, sea... Es para cubrir necesidades transitorias de tesorería, que no tiene un fin específico como otra que tenemos para los fondos FEDER exclusiva para ella. Que de aquí se ha pagado FEDER, se puede pagar luz, se puede lo que nos surja a lo largo del ejercicio para cubrir necesidades de tesorería. Muchas gracias, tiene la palabra. Sí. Entonces quiero continuar. Claro, en un principio en la Junta de Gobierno se nos comunicó que era para pagar los fondos FEDER, que en su pago de reintegro de la parte que corresponde a los fondos europeos, en vez de hacerlo en 3 o 4 meses, tardaban 13 y 14 meses. Y entonces te comento yo, señor Reina, para la duda. Sí. Como bien ha dicho la señora interventora, nosotros tenemos una póliza, me parece que en Cajamar también. En Cajamar de 2 millones y algo, que fundamentalmente no, sino se ha destinado para el pago de los fondos FEDER del proyecto Maracena Sostenible y está vinculado a ese proyecto de Maracena Sostenible. Y luego tenemos este de 600.000 euros, que es el que nos habilita la posibilidad, como me ha dicho la señora interventora, de contar con ella por si hubiera algún tipo de problema de tesorería en algún momento dado. Como que
Y vuelvo a redundar en la cuestión, como por ejemplo el proyecto de la construcción sostenible a través de la Junta de Andalucía subvencionado, que también son proyectos europeos y que tienen que estar justificados al mes de septiembre. Por eso nosotros siempre tenemos que tener pues, esa posibilidad y sobre todo esa liquidez en tesorería que no esté dispuesta a la gestión ordinaria, sino más bien a una circunstancia extraordinaria, como bien ha dicho la tesorera, y fundamentalmente nosotros de ahí lo que preveemos es hacer el pago de la licitación que se hizo a través de la construcción sostenible, pero que evidentemente, como bien ha dicho la interventora, no está sujeta de forma limitada a los... Gracias, señor interventor. Entonces, claro, es que... si me permite, por comentarle al portavoz del Partido Socialista, es que un poco me cambia la argumentación que se nos dio en la Junta de Portavoces. En cualquier caso, creemos que es lógico que el Ayuntamiento disponga en determinado momento de una liquidez para gastos que son necesarios hacer en determinado momento. Por supuesto, si se me dice fondos FEDER, con mayor razón, porque a los fondos FEDER, en principio, no nos vamos a oponer. O sea, una cosa que desde los fondos europeos te dan, me parece que un 70%, ¿no?, lo que te subvenciona, y el 30% tiene que poner el ayuntamiento, pues lógicamente dices, pues esto está bien. Ahora, el problema está en que nosotros no hemos sido copartícipes en la elección y en la priorización del gasto que se va a realizar. Para nada hemos sido. Sé que creo que el secretario me ha dicho que me han mandado la tabla, pero no me ha dado tiempo de verla porque me la manda esta mañana al correo. No sé si lo tengo en el correo. Entonces, claro, al no haber visto o coparticipado en la necesidad de los proyectos y en la necesidad y en la priorización de los proyectos, evidentemente no nos podemos corresponsabilizar de un gasto que se haga. Eso es evidente. Otro tema que queríamos hacer recalcar también y que creo que deberíamos de tener en consideración no solamente para ahora, sino para el futuro, el trabajar con Cajamar. Mira, el último desahucio que se hizo en Granada, el 29 de enero del 15, lo hizo Cajamar, en Granada. Creo que sería bueno, tal y como se presentó en una moción aquí, en este ayuntamiento, en la legislatura anterior, por parte, en aquel momento, de Izquierda Unida, el tratar de evitar trabajar con entidades que desahucian. Ese es otro motivo más por el cual nosotros, al menos, nos vamos a abstener en este tema. Muchas gracias. ¿Cree necesario un turno de intervención? Simplemente decir que efectivamente la operación limitada exclusivamente a los fondos FEDER era la que les comenté, que eran los 2 millones. Esta estaba abierta, que efectivamente son problemas de muchas veces, como dice, de tesorería, en que pagamos nosotros fondos FEDER y luego falta dinero, porque como tenemos que adelantarlo y te ves muchas veces con un problema de tesorería, de liquidez, porque has tenido que adelantar una obra de 200, de 300.000 euros para poder pagar los fondos FEDER y luego tarda 14 meses en devolvértelo. Entonces, efectivamente, este tipo de operaciones de tesorería, luego conforme va viniendo el dinero, uno se ve con liquidez suficiente como para ir cerrándola. Pero que sí, es cierto, era la segunda operación de tesorería la que estaba exclusivamente limitada a los fondos FEDER. La segunda, la que vendrá en octubre o por ahí, a no ser que los fondos FEDER vengan para entonces y podamos cubrirla por completo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Pues voto a favor. ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos del Partido Socialista. Pasamos al punto número 4, designación de nombres de calle. Tiene la palabra el portavoz. Este punto, hay varias designaciones de nombres de calles que se irán trayendo a este pleno, a este plenario, pero en particular había dos que tenían una cierta prisa. Los propios vecinos de esas calles nos habían dicho que era necesario que por favor le pusiéramos los nombres lo antes posible. Estuvimos en la Junta de Portavoces hasta en tanto que no estén constituidas las comisiones, hemos utilizado la Junta de Portavoces para dar la información necesaria y, como les dije, me he puesto en contacto porque ellos propusieron un nombre que a lo mejor no encajaba en el caso de la calle transversal de Olivo. Propusieron un nombre que no encajaba con las calles adyacentes y por llevar más o menos una uniformidad les dije que me iba a poner en contacto con el vecino y el vecino, pues, que habla en nombre de los demás, que propusieron un nombre, pues me ha dicho que sí, que está de acuerdo en que se uniformice el nombre, y estuvimos hablando al respecto y al final ellos mismos eligieron el nombre Nogal. Alrededor pues están nombres de árboles de
gran porte, dijo que Nogal, que es un nombre de autóctono. Y luego que les quería proponer en la siguiente calle, la calle que está por encima del Centro Salud, como una calle grande que en su momento conectará con la 14 y es una avenida de cierta entidad, les quería proponer un nombre que estuviera relacionado precisamente con el centro de salud. En este municipio, pues nosotros creíamos que una calle a alguno de los 2 premios Nobel españoles de medicina que ha tenido, que hemos tenido en España. Cumplía también algunas de las condiciones que dijo Antonio, que bueno, que a su vida, ¿sabes? Ya no es, en fin, su vida ha sido un ejemplo para el tema científico y español. O Severo Ochoa o Ramón y Cajal. ¿No Severo Ochoa? ¿Por qué? ¿Que también lo tenemos en el callejero? ¿También está allí? Pues mira, ni hablando con... Y eso que me lo han dicho los técnicos. Se supone que... Si os parece, creo que aquí, perdonad que se me olvida el nombre, hay un médico granadino muy conocido, uno de sus hijos lleva el proyecto de ONG La Casa del Coco, no sé si lo conocéis el tema, y que ahora no me acuerdo el nombre del padre, que creo que sería Guirao. El doctor Guirao, que podría ser un buen nombre para una calle, me refiero al padre. Este ayuntamiento, de hecho, ha tenido relaciones con la ONG esta, que es en Filipinas, hace proyectos de casa, no sé, lo conoceréis, me imagino. Lo que hacemos, si lo tienen a bien, que no es por decir que no, sino por lo menos para documentarnos un poquito, si lo tienen a bien, se aprueba la del Nogal y la otra pues la traemos en la próxima sesión plenaria y ya nos documentamos y nos informamos y no tenemos nosotros inconveniente de aceptar como propuesta. Pues se vota la denominación de la calle El Nogal y la otra pendiente, ahora nos matiza usted lo que es el nombre para nosotros tenerlo en cuenta. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 5, composición nominal de las comisiones informativas. Se ha hecho ya el traslado, por tanto, se lleva a cabo la... ¿Alguna cuestión? Sí, le queríamos comentar que en nuestro grupo también le ponga indistintamente cualquier concejal del grupo. ¿Vale? Sin problema. Gracias. Pues voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 6. Acuerdo sobre utilización de nuevas tecnologías a efectos de notificaciones y suministro de la información. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Bueno, esta conmoción ya se llevó a pleno en la legislatura pasada y ha sido una de las que más trabajo ha ahorrado el ayuntamiento, puesto que lo que hacemos los corporativos es aceptar que las comunicaciones se hagan de manera digital, tanto por SMS como a través de correo electrónico, para las citaciones. Evitamos también a veces conflictos de intentar encontrar un concejal que en ese momento está trabajando, está de vacaciones, está en cualquier sitio. Le llegará directamente por SMS a su móvil y a su correo electrónico al mismo tiempo. Aparte de eso, también se pondrá a disposición toda la información a través del sistema Gestiona, que podrán consultarlo desde cualquier parte a través de Internet. Es decir, todos los asuntos de pleno y todos estos asuntos. Simplemente habrá una compartición. Lo que hacemos con esta moción es que los plenarios aquí también se comprometen a utilizar esos sistemas. Entonces no se puede decir simplemente es que yo no llevo móvil o es que nunca miro el correo. En este caso serán los dos sistemas al mismo tiempo, tanto móvil como correo. Entonces es un compromiso que hacemos todos en aras de que la administración electrónica se vaya imponiendo poquito a poco y ahorre también costos y tiempo al ayuntamiento. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Pues voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos a mociones políticas. Tiene la palabra... Sí. ¿Qué? Sí, pero... Moción del grupo político, que es que estaba amenazada por la gente, pero pone PG.
Claro, y estoy dándole vueltas yo a lo que anteriormente he comentado y digo yo, PG no me cuadra a mí. Sobre declaración municipio opuesto a la aplicación del traslado transatlántico de comercio e inversión. Tiene la palabra el portavoz de MPG, sería. Venga. Bueno. Que te toque, joder. Te toca, venga. Yo que pensaba que era el último punto de... Bueno, presento la moción. Llega. Declaración del municipio opuesto a la aplicación de Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, lo que en inglés el TTIP famoso. La exposición de motivos sería la siguiente. La Unión Europea y los Estados Unidos de América están negociando a espaldas y escondidas a la ciudadanía y a sus representantes políticos, parlamentos nacionales y europeos, un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales, medioambientales y sanitarios. Algunos de los ejemplos sería que los laborales, por ejemplo, una de las cosas que se quieren tratar es la eliminación del salario mínimo interprofesional. Dentro de los medioambientales estaría el uso fraudulento de actividades fuera de la sostenibilidad y eliminación de normas ambientales que bloqueen los intereses comerciales. Dentro de la salud, suprimiría muchísimas leyes europeas sanitarias frente a otras propias que beneficien sus propios intereses. Algunas empresas farmacéuticas, de hecho, están detrás de este asunto, ¿no? De esta manera se facilita la eliminación de barreras burocráticas y económicas para las actividades comerciales de lo que se llaman las empresas transnacionales o ETN, como son la bajada de impuestos de comercio y aranceles o la influencia del llamado ISDS. Básicamente es por el cual un inversor extranjero puede demandar al gobierno anfitrión mediante un tribunal privado y sin repercusión de legislación continental, estatal o regional. El TTIP además pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas en todos los niveles de poder. Compromete a la habilidad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, empleo e iniciativas locales desde un punto de vista privado. Es decir, de esta manera y bajo leyes privadas de comercio que siempre primarán frente a cualquier consideración social, quedarían bajo control servicios públicos como el empleo, gestión energética, sanidad, gestiones medioambientales, etcétera, perdiendo así toda posibilidad de regulación por parte de las administraciones públicas. Vendemos lo que sería en este caso el municipio a esos intereses de estas ETN o empresas transnacionales. Así pues, las administraciones locales tienen una serie de deberes, como sería que tienen el derecho de una información detallada sobre lo que es el TTIP y lo que supone a nivel municipal, así como tener clara la respuesta ante la amenaza democrática del mismo. Las administraciones locales defienden además los intereses públicos frente a los intereses económicos de las empresas transnacionales y sus leyes comerciales. Son también responsables de salvaguardar la universalidad de los servicios públicos y resolver los retos sociales, económicos y medioambientales de la localidad. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Maracena para la Gente propone al Pleno Ayuntamiento de Maracena la adopción de las siguientes propuestas de acuerdo. Punto número 1 sería declarar el municipio de Maracena como un municipio insumiso y opuesto al TTIP, defendiendo así los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social. Punto número 2, solicitar del Ministerio de Administraciones Públicas su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles. Como punto número 3, solicitar al Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP. Así como punto número 4, dar traslado a los acuerdos al Gobierno de la Nación y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Como último punto, y no menos importante, sería favorecer sobre todo la información al pueblo sobre dichas negociaciones y sus consecuencias. Sobre el TTIP, decir que efectivamente, tal y como dice Susan George, es un tratado vampiro en el que el momento que efectivamente le dé la luz, morirá. Entonces, digamos que a nivel local pues tenemos también unos derechos
informarnos de esto y un poco pararle los pies. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Ciudadanos, Partido Popular. Buenos días. Para situar a los ciudadanos me gustaría hacer una pequeña introducción. El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, que actualmente negocia la Unión Europea y los Estados Unidos, es una negociación que lleva a cabo la Comisión Europea. La idea de firmar un acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos no es nueva. En realidad, gobiernos, empresas y personas del ámbito académico llevan mucho tiempo debatiendo sobre esta materia. Las actuales negociaciones constituyen la culminación de varios procesos de acercamiento entre ambos bloques, sobre todo a raíz de la creación del Consejo Económico Transatlántico y posteriormente del Grupo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento, que fue el que recomendó en febrero de 2013 la apertura de negociaciones entre las partes. En junio de 2013, el Consejo de la Unión Europea aprobó el mandato de negociación y las negociaciones oficialmente comenzaron ese mismo mes. Este acuerdo es amplio y abarca 3 grandes pilares. El acceso a los mercados, incluye el comercio de bienes, servicios e inversiones y compras públicas. Segundo, los aspectos derivados de la regulación. Trata de los aspectos regulatorios y se refiere a las barreras técnicas al comercio, las medidas sanitarias y las fitosanitarias. Tercero, el conjunto de reglas globales que abarcan aspectos tan variados como la propiedad intelectual e incluye la protección de indicaciones geográficas, la facilitación del comercio, el desarrollo sostenible, pymes, y competencia y comercio y energía. Comenzaré por analizar el punto 1 de la moción que presenta en este pleno Maracena para la Gente, relativo a la falta de transparencia. Un proceso de negociación exige mantener cierta información reservada a la otra parte con la que se negocia. Es importante señalar que la decisión de abrir negociaciones con Estados Unidos fue precedida de debates en el Consejo, el Parlamento Europeo y la sociedad civil. En total, 1 año y medio de reflexión y análisis. El Gobierno de España, junto con la Comisión Europea y la Embajada de Estados Unidos en España, ha puesto en marcha una campaña de información en torno a las negociaciones del acuerdo y ha creado una página web en la que está volcada toda esta información. La página es www.ues.es/tip. La afirmación de que la Unión Europea está negociando en secreto no se corresponde con la realidad. De hecho, nada más empezar las negociaciones, la Comisión Europea publicó en su página web los documentos iniciales de posición en varios capítulos. Obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, compras públicas, materias primas y energía, desarrollo sostenible, servicios y servicios financieros. A esto se suman los documentos que ha publicado sobre propuestas concretas para avanzar en los siguientes sectores: productos químicos, cosméticos, automóviles, productos farmacéuticos y textiles. También ha publicado en su página web un catálogo de preguntas frecuentes sobre el acuerdo transatlántico. Durante las propias negociaciones, la Comisión Europea tiene en cuenta los comentarios e inquietudes expresados por los Estados miembros en el seno del Consejo. Antes y después de cada ronda de negociación, la Comisión Europea, en concreto el jefe negociador de la Unión Europea, comparece ante la Comisión INTA del Parlamento Europeo. Asimismo, durante cada una de las rondas, la Comisión Europea y los negociadores estadounidenses se reúnen con la sociedad civil para ponerle al día de las negociaciones y tener en cuenta sus comentarios. La Comisión creó en enero de 2014 un grupo consultivo de expertos para tener asesoramiento y conocimiento especializado. Este grupo tiene carácter informal y está integrado por 14 expertos en diversos temas, como intereses de los consumidores, legislación laboral, medio ambiente, salud pública, industria, agricultura y servicios. En este grupo consultivo hay representantes de ONG, sindicatos y asociaciones de defensa de los consumidores. Las actas de las reuniones se publican también en la web de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que las negociaciones requieren cierto margen de discreción para proteger los intereses de cada una de las partes, por lo que no se puede publicar todo. Con esta limitación tan evidente, el ejercicio de transparencia desplegado por la Unión Europea es
impecable. Por otra parte, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, como todos los acuerdos comerciales de la Unión Europea, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, exige no solo la aprobación del Consejo, sino el visto bueno del Parlamento Europeo. Otra cuestión planteada es la relacionada con la legislación social, laboral y medioambiental. Aquí me gustaría dejar claro que la idea general que está tras el acuerdo transatlántico no es la de desregular, sino la de aproximar regulaciones entre las partes. El acuerdo no contendrá disposiciones que pongan en entredicho la capacidad de la Unión Europea de regular su mercado laboral y sus estándares sociales y medioambientales. Lo que sí contendrá será un capítulo de diálogo y cooperación sobre materia laboral y sobre desarrollo sostenible. La Unión Europea, tal y como viene haciendo en todas sus negociaciones, no va a adoptar compromisos sobre servicios públicos esenciales. En particular, les recuerdo que existen reservas especiales en los servicios públicos de salud, educación y agua. El TIP ofrecerá varias garantías sobre el sector de los servicios públicos. En particular, se permitirá el mantenimiento de monopolios y derechos exclusivos sobre los servicios públicos esenciales. Se va a respetar en todo momento la legislación existente en España y en la Unión Europea. Por último, cuando el Consejo de la Unión manda a la Comisión el 14 de julio de 2013 para que inicie estas negociaciones, se dice literalmente en este documento que el desarrollo sostenible constituirá un objetivo general. Queremos garantizar que el acuerdo respete las normas y los convenios internacionales sobre medio ambiente y trabajo y promueva elevados niveles de protección del medio ambiente, los trabajadores y los consumidores. Cito textualmente: no fomentaremos, dice el Consejo de la Comisión, el comercio o la intervención en detrimento de esta norma. Sigo citando textualmente: nuestros elevados niveles de protección no son negociables. Por todo lo expuesto anteriormente, decidimos votar en contra de la moción presentada por el Grupo Popular Maracena para la Gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra portavoz concejal del área de empleo, formación y empresa y comercio. Gracias, alcalde. Primero, me gustaría decir que estamos adentrándonos en un debate que es un tanto utópico, puesto que actualmente, como bien habéis reconocido los grupos de la oposición, pues se está negociando totalmente y no hay un texto pues definitivo acerca de dicho tratado. Está negociándose y se espera, según tanto la Unión Europea como pues los distintos artículos que han salido en prensa, que a finales de este año pues podamos pues tener ese acuerdo. Decir que se trata de un acuerdo bilateral que se está formalizando, se está gestionando entre Europa y los Estados Unidos y que, por lo tanto, como bien sabéis, la Unión Europea tiene diferentes fuentes que unas son de carácter de obligado cumplimiento por parte de los Estados miembros de la Unión Europea y otras son puramente facultativas. En este caso, un tratado es una fuente de obligado cumplimiento que tiene que hacerse una transposición dentro del ordenamiento jurídico de los Estados miembros. Por lo tanto, esto tiene que ser debatido a nivel nacional porque tiene que adentrarse dentro de nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, estamos hablando que la incertidumbre es plena y total, ya que ni siquiera se ha aprobado por parte de la Unión Europea, pero tampoco pues se ha integrado dentro de nuestro ordenamiento jurídico con todas pues las reformas que tenga que llevar a cabo como Estado miembro que somos de la Unión Europea. Pero también hay que destacar otro aspecto. Se trata estamos hablando del libre comercio exterior, para nada estamos hablando del comercio interior. Y también pues decir que los posicionamientos tanto de la Casa Blanca como de la Unión Europea dentro de la forma de gestión en los distintos países de los dos continentes son totalmente diferentes, porque, por ejemplo, en el caso de España, en este ámbito, la intención del Estado es totalmente intervencionista y proteccionista, mientras que en Estados Unidos estamos viendo cómo es libercambista totalmente. Entonces, como el acuerdo entre la Casa Blanca y la Comisión Europea todavía pues está haciendo agua, hoy es blanco y mañana puede ser gris, creo que es un debate utópico,
que deberíamos de esperar a la hora de que se publicara el texto definitivo del tratado, porque no podemos acatar o tomar decisiones, o como se dice en Maracenero, no se puede poner el barro antes de que nos pique el tabarro. Y también deciros que en las negociaciones es verdad que el Partido Socialista Europeo no va a permitir que esto se haga a toda costa. De hecho, últimamente, como habéis podido comprobar en prensa o en las distintas publicaciones de la Unión Europea, pues el Partido Socialista ha obligado que ese método de resolución de conflictos en este ámbito pase de ser un arbitraje privado a ser un método público compuesto por jueces de carrera judicial pública. Y también pues deciros que en el caso de que pues esta moción salga para adelante, sí que es verdad que me gustaría hacer unas propuestas al grupo que presenta esta moción, como por ejemplo que hablemos del futuro, no hablemos del presente, puesto que es totalmente una incertidumbre. Y desde el Grupo Socialista pues proponemos que, en primer lugar, este ayuntamiento no tolerará que este tratado afecte a los servicios públicos. En segundo lugar, tampoco tolerará que afecte al comercio minorista, a la pequeña y mediana empresa, que es el grueso de las empresas y de los comercios que tenemos en nuestra ciudad. Y también, por último, y de gran importancia, es que tampoco tolerará que afecte o que se atente contra los derechos laborales de los trabajadores. Y sin más, pues ruego al grupo que presenta la moción que se tenga en cuenta las propuestas del Grupo Socialista para la hora de su aprobación. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo PG. Sí, yo quería comentar varias cosas. Mire, un tratado de libre comercio, lo digo un poco en plan explicativo, puesto que además las televisiones están aquí para que la gente sepa lo que se están jugando, porque esto es muy importante. Un tratado de libre comercio puede ser un tratado entre dos naciones, una y otra, que acuerdan para el comercio, respetando las legislaciones de cada país, en qué términos se va a regular el comercio en determinados aspectos. Por ejemplo, España tiene tratados de comercio en pesca con Marruecos, tiene tratados de pesca respetando las necesidades de cada uno. Esto trasciende más allá, porque trasciende a la comunidad económica, a Estados Unidos, sus representantes legales y las transnacionales, las multinacionales, que son las que han movido todo esto, aprovechándose de unas circunstancias, de un momento político, de los vientos que corren en Europa, que son vientos de liberalismo puro y duro, en el que lo que se pretende es un tratado de libre comercio transnacional. ¿Qué significa hacer que se pueda comerciar libremente por encima de la legislación de cada país? Pues que la legislación de cada país queda supeditada al tratado que se ponga. ¿Y por qué entonces se establece una normativa del tratado y a raíz de ahí se establecen unos tribunales independientes, privados, que son los que deciden por encima de los intereses de las nacionalidades? Por ejemplo, hay tratados de este tipo en otros países, la NAFTA. La NAFTA es el Tratado de América del Norte. La NAFTA está Canadá, Estados Unidos y México. ¿Sabéis que ha supuesto un millón de pérdida de empleos en México la adhesión al Tratado de la NAFTA? Bien. ¿Sabéis que también un informe de la Comisión Europea, un estudio independiente de la Comisión Europea, establece que va a haber una pérdida de 600.000 empleos en la Unión Europea y de 3.500 a 5.500 euros años por empleado o empleada en su poder adquisitivo? Es que es lógico. Si tú no pones vallas al campo, las multinacionales irán a la baja. Irán a desregular los derechos de los trabajadores, los derechos sindicales, y eso son lo que a duras penas se ha podido trascender ahora mismo. Y no solamente los derechos de los trabajadores, sino además los derechos de todas las personas en materia de salud, porque la sanidad pública ya no estará sometida a lo público, sino la sanidad o los servicios públicos ya no estarán sometidos exclusivamente a lo público, van a estar sometidos al comercio. Y, por ejemplo, le pongo un ejemplo, en Estados Unidos, y claro, Estados Unidos se va a legislar en el tratado a la baja, usted puede engordar las vacas con hormonas, y usted lo que se toma en los nuggets, lo que se toma en los McDonald's y tal, en Estados Unidos, son carnes hormonadas.
La utilización de pesticidas en la agricultura en Estados Unidos es muchísimo más permisiva que en Europa. Estados Unidos no se le permite al día de hoy que exporte productos alimenticios con uso de determinados pesticidas, con uso de manipulación genética, con uso de hormonas en las carnes y demás. Nuestro nivel de salud, puesto que eso se va a permitir, va a deteriorarse sin que podamos decir ni mu. Mire, y no podemos decir ni mu porque le pongo un ejemplo. Mire usted, la Philip Morris estadounidense demandó a Uruguay por 2.000 millones de dólares por haber puesto alertas sanitarias en las cajetillas de tabaco. Eso es lo que puede permitir el TTIP. Por ejemplo, otra multinacional como Vattenfall ha demandado a Alemania por 3.700 millones de dólares por haber apagado sus centrales nucleares. La ha demandado porque está apagando sus centrales y tiene que pagar 3.700 millones. ¿Usted qué prefiere? ¿TTIP o que le cierren las nucleares? Si usted prefiere TTIP, pues venga, adelante. Ya sabe que está eligiendo 600.000 parados más, pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, pérdida de mucho más. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Ecuador fue sentenciado a pagar 2.300 millones de dólares a la petrolera Occidental Petroleum por abandonar la construcción de un pozo de petróleo en el Amazonas. Estas son las consecuencias de los tratados de libre comercio tal y como se están planteando. Pérdida de derechos de salud, pérdida de derechos medioambientales, pérdida de derechos laborales, paro, porque mire usted, es fácil de entender. Si yo tengo aquí un laboratorio farmacéutico, por ejemplo, productor de un genérico, en todas las garantías, con una liberalización del comercio, no tiene nada que hacer ante la MER o ante Roche, porque tendrá que competir en igualdad de precios. Y con la deslocalización que tienen las empresas multinacionales, no hay forma de competir. Mire usted, hasta Adam Smith decía que el mercado no se puede dejar absolutamente a su mecánica. No se podía porque entonces lo que degeneraba era desigualdad y generaba perjuicio para la población. Entonces, este tratado va por esa línea. Va por la línea de perjudicar, de aumentar el comercio, sí, pero perjudicando a los países periféricos que gozan de peor situación. Y ya verá usted cómo los países periféricos, salvo que estén ciegos, Dios santo, no lo quiera Dios, vamos a salir perjudicados en este tratado. Ojalá no lo tengamos que ver. No sé si Eloy, si quiere añadir alguna cosa. Sí. Si quiere, ha hecho él el ponente y por tanto... es cierra. El ponente siempre cierra. Entonces ahora, pues, si quiere tanto Marcelo, el concejal, como si el portavoz, y luego, como es lógico, cierra Eloy. Pero, señor Reina, que nosotros no hemos dicho que no estábamos en contra de lo que han dicho ustedes. ¿Me explico? Hemos matizado. Perdone por la vehemencia, no era en sentido... Quizá a lo mejor tenía que haber mirado para otro lado, pero coño, nosotros no hemos dicho absolutamente... Bueno, me va a permitir que me ausente de la presidencia, la asume el portavoz en este último punto del orden del día y le dejo la palabra al concejal de de Empresa y Comercio y la presidencia al portavoz del Grupo Socialista. Gracias. Yo solamente reiterarme mi postura. Creo que es un debate utópico y también creo que es un poco osado empezar a pensar sobre algo que todavía no está totalmente definido y que desconocemos en su gran mayoría. Señor Reina, coincidimos en muchos de los aspectos que usted está defendiendo, pero yo no puedo acatar o tomar decisiones sin saber la base fundamental del asunto. ¿Cómo podemos nosotros comprometernos sobre una serie de propuestas que presentan hoy aquí sin saber en qué va a consistir el tratado definitivo? Por eso, como bien ha dicho, está hablando usted de servicios públicos. Nosotros proponemos que no toleraremos desde este ayuntamiento que el tratado afecte a los servicios públicos. Nosotros no podemos pensar en el presente cuando todavía es una incertidumbre completamente este tema. Si es que ni en la Unión Europea se conoce porque la Casa Blanca y la Comisión Europea no se ponen de acuerdo porque tienen totalmente posturas opuestas y diferentes. Está costando mucho trabajo llegar a un acuerdo conjunto en esta materia. Por eso también habla de comercio. También nosotros, desde el ayuntamiento, proponemos que no toleraremos que afecte al comercio minorista, a las pymes, a la pequeña y mediana empresa, que son el grueso de nuestro comercio, de nuestro tejido comercial local. Y también nos oponemos
a que afecta a los derechos laborales de los distintos trabajadores. Vamos en la misma línea, pero creo y sigo pensando que es un debate precipitado y que puede ser poco responsable, ya que no conocemos el texto definitivo y no conocemos la realidad que se va a dar a finales de este año 2015. Muchas gracias. Voy a hacer una pequeña intervención antes de que el ponente cierre la moción. Simplemente recordarles que lo que estamos proponiendo son unos puntos que sustituyan el acuerdo final que ustedes están proponiendo con respecto a lo siguiente. Declarar al municipio de Maracena como municipio insumiso y opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social. Segundo, solicitar al Ministerio de Administraciones Públicas su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles y solicitar al Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP. Dar traslado de los acuerdos y luego lo que normalmente hay siempre en los de estos, que es traslado del Gobierno de la Nación a todos los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados y favorecer la información al pueblo sobre dichas negociaciones y consecuencias. Eso está en todas las mociones. Lo que nosotros proponemos, en primer lugar, en base a que entendemos que la globalización no hay quien la pare. No hay una forma humana de parar la globalización. Entendemos que los tratados al final se producen, queramos o no, al final se producen. Lo que tienen que producirse, y en eso le doy absolutamente la razón, es que tienen que producirse de manera que las personas, sobre todo los que menos tienen, sufran por ello. Y hay que proteger también un sistema, o por lo menos las partes del sistema, que tenemos que funcionan bien y son buenas para todas las personas. El sistema público que nosotros tenemos, el sistema sanitario, el sistema educativo, que todos sabemos perfectamente cómo funciona en muchos de estos países y sobre todo en Estados Unidos, y quiénes son los beneficiados en esos sitios. Entonces, están ustedes oponiéndose o nos están planteando una oposición total al TTIP cuando no está ni negociado, porque ahora mismo las posturas, como bien ha dicho el concejal de Empleo, son posturas totalmente contrarias, donde ya ha habido algún avance, como por ejemplo, y le vuelvo a recordar al señor Reina que ha dicho una cosa que es muy, muy preocupante, pero que al parecer sobre eso la postura de la Unión Europea, ya ha dictaminado que en ese tratado no va a aparecer como ellos quieren, que es sobre el tema de los tribunales, esos tribunales privados que dirimen temas entre empresas y naciones. No. Eso ya ha sido tratado y ha dicho la Unión Europea que por ahí no pasa. Bueno, es un avance en ese tratado, pero que todavía, como está pendiente de un tratado global y de una globalidad, todavía no sabemos si va a ser A o B. Pero lo que sí nosotros planteamos es unas condiciones para que nosotros lo aceptemos. ¿Qué es lo que hacemos? No sabemos cómo será el futuro, cómo será ese tratado, pero sí nos adherimos a su propuesta de imponer ya condiciones a las cuales Maracena está dispuesta a llegar. La he puesto antes del concejal. La protección de los derechos laborales, la protección del comercio minoritario sobre todo, que nos afecta muchísimo a Maracena. ¿Y cuál era la primera? La protección de los servicios públicos. Esas tres, para nosotros son fundamentales. Y eso sí queremos hacerlo llegar mientras está en negociación. Pero hacerlo llegar mientras está en negociación, con posturas enfrentadas, todavía sin saber exactamente cómo va a quedar eso, o cómo está quedando, siquiera. Hacerle llegar que declaramos al municipio de Maracena como municipio insumiso y opuesto al TTIP. Imagínese usted que mañana se llega a buenos acuerdos, porque la Unión Europea dice que por ahí no pasa. Imagínese que llega a eso y Maracena dice que está opuesto al TTIP. Pero es que además quisiera también hacerle llegar que cierta utilización de ciertos vocablos no es, yo creo que ha de ser pensada. Declarar al municipio de Maracena como municipio insumiso. Mire ustedes, quien al final va a ser insumiso son quienes ejecuta el gobierno o quienes ejecuta en el gobierno de Maracena. Es decir, que ustedes quieren que votemos para hacer insumiso al alcalde con respecto a ese tratado, sin saber todavía cómo va a quedar. Yo les digo a ustedes que para eso es muy sencillo. Yo voto y el insumiso es aquel.
Y el que tiene que arrastrar con las consecuencias es aquel. Hombre, si yo votara ahora mismo, vamos a votar todos que el señor ponente, Eloy Medina, va a ser insumiso a hacer la declaración de la renta, a pagar sus impuestos. Vale, todos votamos, es todo muy democrático, pero el insumiso al final es él. Al final el que arrastra las consecuencias es él. Vamos a ser un poco coherentes con la palabra que utilizamos. Oponernos. Hacer por todos los medios. Pero cuando si uno se hace insumiso, el que ejecuta esa insumisión es el que arrastra las consecuencias. Entonces, yo les pido a ustedes, les solicito en su moción, que nosotros les proponemos que poniendo esas condiciones y las que ustedes crean convenientes, diciendo que no vamos a aceptar un tratado que incumpla las condiciones laborales o que atente contra los derechos de los trabajadores, que no vamos a aceptar un tratado contra los servicios públicos, que no vamos a aceptar un tratado contra el comercio minorista, sobre todo en nuestra ciudad. Si ustedes creen añadir algo, se añade, pero no en el aspecto que estamos en la línea, que están ustedes, como bien ha dicho el señor Medina, que es un tratado que el día que le dé la luz, lo mismo desaparece, porque no lo va a aceptar nadie, o lo mismo un tratado que por fin acota el tratado, o sea, el comercio entre, todos sabemos cómo funciona los Estados Unidos, en su funcionamiento, sabemos que allí las empresas grandes son las que manejan el cotarro, de todas, aunque aquí también habría mucho que decir, pero allí sobre todo, allí es que no se esconden, siquiera. Entonces, lo que quisiéramos nosotros es que pusiéramos unas condiciones claras de cómo ese tratado debería ser. Pero oponernos simplemente a algo que no conocemos, en primer lugar, demostraríamos un poco de ignorancia, porque lo primero que eso llega ahí, estos se oponen aquí a lo que haya, no sabemos lo que hay, pero se oponen a todo. Creo que, sino imponiendo las condiciones que nosotros creemos convenientes, las condiciones en las que vamos a estar de acuerdo, por lo menos yo creo que MPG y el PSOE podrían estar perfectamente de acuerdo, y también el quitar esto de insumisión, no vayamos a tomarlo como una costumbre, es decir, vamos a hacernos insumisos a todos, porque al final al que hace insumiso es a la persona que ejecuta esto, y ese no es más menos que el alcalde. Vayamos a criminalizarlo otra vez, vayamos a criminalizarlo otra vez, que aquí tenemos la costumbre de criminalizarlo todo, aquí y criminalizarlo todo. Entonces, nuestra propuesta es, vamos a acotar qué cosas queremos eliminar, qué cosas no estamos dispuestos a ceder, y además se puede hacer de manera genérica. Ustedes dicen, su apoyo a toda iniciativa dirigida a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles. Nos parece absolutamente correcto, porque eso engloba todos los servicios que las personas que menos tienen necesitan, y dejamos algo como decir, declarar el municipio como municipio y opuesto al TTIP, cuando todavía no tenemos ni siquiera conocimiento de cómo va a quedar eso, si eso tiene avance o no tiene avance, y acotamos exactamente lo que queremos. Eso es simplemente nuestra propuesta para añadir a esta moción, y quitar el tema del municipio insumiso y opuesto al TTIP. Estamos opuestos al TTIP que hay actualmente o de lo que hemos creído conocer actualmente. Estamos opuestos a todas esas cosas. Y vamos a decir qué es lo que nosotros queremos para el TTIP. Y sobre todo algunas de las propuestas que ha hecho el concejal, que son muy específicas de Maracena, como el comercio minorista, que en Maracena es muy grande, y funciona muy bien. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Medina. Bueno, así para hablar un poco en general desde el principio, se había hablado que se trata de unos acuerdos que están a puerta abierta, entre comillas, pero efectivamente no es así. Tan solo el 1% de los diputados pueden acceder a dichos documentos, solamente el 1%, de ese 1% es de donde nos vienen todas las filtraciones, fotografías de documentos así escondidas y tal, y el 90% de las reuniones en presencia de las llamadas lobbies, como nosotros ya sabemos más o menos de qué van, y empresas efectivamente determinadas, ¿no? Eso sobre esa claridad. Cuando vemos mucha documentación en la web, está, como hemos dicho muchas veces, con esos vocablos ocultos, con esa información a través de otra cosa.
Y claro, no es la realidad de lo que se está haciendo allí. Estamos hablando entonces de los diputados, pues, que nos está llevando de verdad esa información, esa es real, puesto que se están cambiando muchísimas cosas, como efectivamente se está hablando, pero gracias a ciertos grupos políticos y presión sobre todo de lo que serían los grupos sociales de la gente. Muchísimas manifestaciones están ocurriendo a nivel, sobre todo, centroeuropeísta, y es lo que ha hecho que, digamos, Europa sí esté un poco más pendiente a este tema, a este tratado, ¿no? Con lo cual, ahí sí voy con mi amigo el concejal, que efectivamente sí nos ponemos el barro antes de la picadura, pero quizás está bien echar un vistazo antes de que se firmen ciertas cosas, el estar ojeando y el estar controlando, aunque sea desde un pueblo como es Maracena, hacia esas empresas que están desde fuera. Sobre todo para evitar que empresas como Endesa o como, por poner ejemplos que conocemos, ¿no? O gestiones energéticas que sean desde el agua o la luz, imaginaos que en un futuro pues tenemos ciertos problemas con ellos. Evidentemente son leyes o son una directiva que no podemos votar libremente para decir, oye, lo habéis hecho mal, queremos otros que dirijan esto, ¿no? Entonces es bien eso de prevenir. Sobre lo que es el ISDS o lo que estamos hablando un poco, la historia esta del tribunal privado, está en suspensión por esas manifestaciones que se han hecho, están bajo esa presión, pero sin embargo la ETN, las empresas transnacionales, siguen con la idea de que efectivamente si hay algún problema con el Estado anfitrión hay que ir a él y a través de tribunales privados, ¿no? Sobre la palabra insumiso, pues aceptamos sin ningún problema, pues si es un caso de vocablo que nos puede llevar incluso a confusión, para nada es de afectos personales ni de ningún personal de los que estamos aquí, porque cuando se dice municipio Maracena insumiso, se entiende que es todos los que estamos aquí, todos insumisos, no todos a una. No es para nada personal. Simplemente, pues sí, efectivamente opuesto al TTIP tal y como está ahora, por llegar un poco a lo que comentaba Marcelo, y que efectivamente, porque sí vamos a estar un poco atentos a eso, y es muy importante quizás esa información al pueblo, porque cada vez que se habla del TTIP no se conoce nada sobre el mismo, salvo las filtraciones, como hemos dicho, y todas estas características, ¿no? Prácticamente un poco lo que queríamos completar. Muchas gracias. Entonces se le añade simplemente quitar el tema de insumiso, se le añade opuesto al TTIP como está en estos instantes, en estos momentos. Declarar al municipio de Maracena como municipio opuesto al TTIP en estos momentos, en el estado que está en estos momentos, y el añadido de la protección de los servicios públicos. Sí, pues entonces el segundo, el atento, o sea, la protección del comercio minorista, que eso es algo que a nosotros, y el tercero, que atente contra los derechos de los trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces añadimos esos dos puntos, el de los servicios públicos se asume en el segundo, o sea, asumimos el segundo que ustedes tienen, y añadimos el de los derechos laborales y el de los minoristas, exactamente. Vale, y luego ya está, y das traslado al acuerdo al Gobierno de la Nación, a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, para que sepan la posición del Ayuntamiento de Maracena, que yo pienso que nuestra voz se tiene que oír, que la quieran o no escuchar, eso está en sus conciencias, pero que todos tenemos que hacer, eso como bien dice el señor Medina, las cosas a veces, achuchando, se consigue mucho más. Y favorecer la información al pueblo sobre el chat de negociación y sus consecuencias. ¿De acuerdo? Pues ese es el acuerdo. Solicitar al Ministerio de Economía la suspensión de la negociación del TTIP. Considero que mientras se esté negociando y mientras se negocie en los acuerdos, en el sentido que nosotros estamos haciendo. Mira, es una cuestión. Es que las negociaciones se están llevando de manera absolutamente opaca. Ni siquiera los europarlamentarios tienen acceso a la documentación. Solamente tienen las transnacionales y 4 personas designadas del Parlamento. Y claro, esas negociaciones no hay que oponerse, ¿no? Porque no son transparentes. Sí, Señor Reina, solicitar entonces al Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP actualmente opacas
y ponerla a la luz, exponerla a la luz pública y a la opinión pública. Ya está. ¿Sabes, tío? Exactamente, solicitar unas negociaciones transparentes. Ya está. ¿Sabes? O sea, es quitar, es poner que dejen de ser una opacidad y que se pongan a la luz pública. Ya está. Esa es la historia. Y nosotros lo que hacemos cuando transmitimos este tipo de opinión es decir que no podemos frenar cualquier tipo de tratado porque esas cosas se tienen que producir, pero se tienen que producir de la mejor manera posible. Y en el sentido, por lo menos, que quieren avanzar los grupos políticos que la voten a favor. Pues ya está. Bueno. Pues entonces, si les parece bien, voto a favor de cómo ha quedado. Bueno, ya lo hemos expuesto. Ciudadanos, MPG y Partido Socialista. ¿Voto en contra? En contra. Partido Popular, ya está, no hay abstenciones. Pues se levanta la sesión. Es el último punto, ¿no? Sí. Pues entonces se levanta la sesión.